Les voy a compartir entonces esto que he titulado "Cómo llegué hasta aquí", que es cómo llegué hasta el punto en el que estoy. Les decía que yo no soy una persona particularmente esotérica o espiritual, pero como todo el mundo tengo mis temores, ¿no? O sea, hay que estar bien con el cosmos porque en una de esas, si es verdad, pues hay que, ¿no? Hay que estar listo. Entonces, siguiendo esa manera de pensar, pues tengo mis pequeñas cábalas y mis cosas, ¿no? Y yo tengo 48 años, lo cual quiere decir que este es el año que me corresponde en el calendario chino. Acá tengo tatuado que yo soy una serpiente en chino, ¿no? Entonces, lo tengo para acordarme, porque no me acordaba, porque son tantos signos. Entonces, y este es el año de la serpiente. Entonces, curiosamente, este es un año que a mí me ha resultado espectacular, ¿no? Por razones obvias. Acabamos de ganar 5 leones en Cannes, 4 leones de oro, es un récord histórico para el Perú, ¿ya? Pero en otro tipo de cosas también me está yendo bastante bien. O sea, es un año en el que me siento muy satisfecho con mi trabajo. Lo cual es raro porque no es usual que yo me sienta satisfecho con mi trabajo. Hay una cosa que a mí me persigue y es una insatisfacción. Y no lo digo como la típica pose, yo persigo la excelencia. No, de verdad yo me angustio porque no me siento muy seguro de que esté haciendo las cosas muy bien, ¿ya? Y eso creo que nos pasa un poco a todos. O sea, creo que todas las personas que trabajamos en cosas creativas vamos a tener hasta el final, hasta que nos retiremos, si nos retiramos, porque un creativo nunca se retira, ¿no? Sigue pensando, ¿no? Vamos a tener esta inseguridad de si lo que estoy haciendo está bien o no, es pertinente, es lo mejor que he podido hacer, lo pude hacer mejor, si lo hubiera hecho de otra forma. Y claro, es lógico, porque no estamos haciendo pues contabilidad donde los números no mienten o donde los procesos te llevan siempre a un mismo lugar. La creatividad precisamente consiste en resolver los problemas de maneras insólitas, de maneras inesperadas. Y aquí viene mi primer punto sobre lo que significa creatividad. La creatividad no es la imaginación. La imaginación es algo que todos tenemos en una u otra medida y que todos podemos potenciar, y la imaginación, el vuelo, llámenlo como quieran, nos permite imaginar cosas y tener ideas bastante incisivas, fluidas, disruptivas, etc. Pero la creatividad no es exactamente eso. La creatividad se nutre, por supuesto, de la imaginación, pero es la imaginación llevada hacia un propósito, ¿no? O sea, el verdadero camino de la creatividad es resolver un problema. Entonces, efectivamente, uno puede tener una idea que es bastante imaginativa, pero si no sirve para solucionar un problema específico, no es exactamente algo creativo. ¿Sí me entienden la diferencia? Es una cosa sutil, pero es importante en el trabajo que yo hago, porque como director creativo de publicidad yo le tengo que decir constantemente a personas muy talentosas que lo que están pensando puede que sea muy imaginativo y muy disruptivo y muy emocionante, pero si no sirve para resolver un problema específico de marketing, en este caso, lo tengo que descartar con el dolor de mi corazón. Entonces digo, si quieres hacerlo, pues dedícate, haz teatro, haz música, escribe un libro, filma una película, si quieres hacer esto. Pero en publicidad tienes que utilizar tu talento y llevarlo a la solución de un problema, de un caso, de una cosa específica. Entonces, el tema de la creatividad, digamos, genera inseguridad, porque cuando te enfrentas a algo que es medible, como la solución de un problema, no se trata, como en el caso de un artista, que simplemente planteas tu visión de la vida y la propones y la gente la acepta o no la acepta, pero es tu propuesta, ¿no? Ahora, por supuesto, también en el caso de muchísimos artistas, la inseguridad de saber si esta propuesta es la mejor que puede hacer es inmensa. Entonces, la persona que trabaja en que trabajamos, y estoy seguro que el 100% de los que estamos acá trabajamos en esto, si no, no hubiéramos venido, ¿no?
tenemos una preocupación permanente de cuál es el fin de lo que estamos haciendo. Y la creatividad es un camino un poco angustiante, pero al mismo tiempo es gratificante porque cuando se logra la solución, uno siente que ha conquistado el mundo con su cabeza, ¿no? Eso es finalmente lo que uno hace como creativo. Cuando a uno le aprueban una idea, cuando uno ve materializado algo, es un poquito, supongo, el mismo principio de cuando, pucha, que había un río, pues, y al cavernícola no sabía cómo pasarlo y de repente se le ocurrió tumbar un árbol, el árbol cayó así y vio un puente, dijo, ah, bunga, ¿no? O sea, lo logré, o sea, y se resolvió el problema, ahora puedo pasar el río, ¿no? O cuando estaba el mamut así gigantesco y no sé cómo voy a matar a esta bestia, ¿no? Entonces, bueno, se le ocurre pues tirarle una piedra en el ojo, ¿no? Entonces, para que no pueda ver, o sea, este tipo de principios de resolver problemas es lo que nos entusiasma a las personas creativas cuando lo logramos hacer. Entonces, ¿cómo llegué, digamos, hasta ser el director creativo de una agencia muy grande como en la que trabajo y tener que dirigir un equipo muy grande y esta profesión? Entonces, básicamente en 2 minutos les voy a dar mi biografía muy breve. Yo nací en esta gris y triste ciudad que quiero con todo mi corazón. Tengo 48 años, como ya se los dije. Estudié lingüística en la Universidad Católica. No tenía ni idea que existía un trabajo que se llamaba creativo. Cuando me enteré que existía un trabajo llamado creativo, me burlé pues, un día entero. Dije, ¿cómo es posible que alguien se ponga el nombre creativo? Pues, ¿no? O sea, ¿qué? Entonces los que piensan son pensativos, ¿no? O sea, ya, me parecía muy ridículo, pero después descubrí que la publicidad es especialista en etiquetar cosas y posicionar, ¿no? Entonces la publicidad posicionó el trabajo de creativo y se apoderó de eso, ¿no? Entonces ahora ya resulta pues que no sé, que un científico no es creativo, ¿no? El director creativo de una agencia de publicidad tiene creativo en su tarjeta y el pata que descubrió la vacuna pues contra el SIDA no, ¿no? O sea, es rarísimo. Pero bueno, entonces tenemos un caso, digamos, de una persona que estudia algo completamente diferente. Además estudié lingüística, que es una de las ciencias más abstractas que existen, porque uno estudia sobre el lenguaje a través del lenguaje. Entonces todo lo que estás pensando es cómo funciona y cómo se estructura el lenguaje, pero lo haces usando el lenguaje, ¿no? Entonces estás como, no sé si me entienden, es como una cosa bastante abstracta, ¿no? Y las discusiones que puede haber en un foro de lingüística pueden, o sea, ser absolutamente desesperantes, ¿no? Porque se habla, o sea, de cosas que ¿no? Fluyen y fluyen y fluyen. Obviamente no, la lingüística no es Marta Hillebrand diciendo que se tiene que decir haya en vez de haya, ¿no? No. La lingüística o la lingüística contemporánea, por lo menos como ciencia, lo que estudia es la capacidad del ser humano, la capacidad innata del ser humano de generar lenguaje y de generar estructuras que se comunican universalmente y que lo diferencia de los animales. Entonces es ciencia, ¿ya? Pero yo no sabía que era ciencia, me enteré cuando estaba ya estudiando en la facultad y dije, pero yo no quiero ser científico, pues yo quiero ser artista, ¿no? Entonces, pero seguí estudiando en ese momento en la Universidad Católica, yo soy código 82, o sea, estamos hablando del siglo pasado, la prehistoria, ¿no? Yo tenía fuertes inclinaciones artísticas, pero cuando empecé a necesitar trabajar, pues no tenía cómo trabajar como lingüista, pues, o sea, no hay mucho campo y en esa época, cuando realmente el país vivía una crisis profunda, menos. Entonces, empecé a buscar trabajos donde podía utilizar mi capacidad de redactar y escribir. Y llegué a trabajar en la televisión, porque mi padre era productor de televisión, entonces escribí diálogos para telenovelas, ¿no? Hice cosas de periodismo, escribí el horóscopo, por ejemplo. O sea, nunca creen en el horóscopo, escribía el horóscopo en un periódico que ya desapareció. Y ahí escribía además, hice como 30 catástrofes y las mezclaba, ¿no? Según el día, ¿no? 30 catástrofes y 30 cosas buenas que te podían pasar y después las cruzaba, ¿no? Pero entonces trabajaba en periódicos como freelance, hice artículos para revistas, pero pues no alcanzaba. Yo tenía 20 años y necesitaba pues poder pagar mis propias chelas y no lo podía hacer. Entonces aparece este trabajo de creativo, ¿no? Entonces entro a trabajar en una agencia de publicidad, entendiendo ya que había un trabajo que era creativo, que dije, lo que quieren es que escriba comerciales. Con además un tremendo desprecio que normalmente uno tenía en esa época y mucha gente sigue teniendo por la publicidad, ¿no? La publicidad es pues con una familia feliz sentada tomando desayuno, eso es lo que hay que escribir. Bueno, lo escribo y cobro y me voy a pagarme mis chelas, ¿no?
Pero y la publicidad en el Perú en el año 86, excepto una honrosísima excepción, que es un señor que se llama Teddy Lettersten, que todavía ya no trabaja en publicidad, pero es un buen amigo mío, que en esa época hacía publicidad brillante para la Feria del Hogar y el comercial de Tris de la tacita, no sé si se acuerdan. Supongo que no es parte de la prehistoria de la publicidad. Pero excepto él, que había trabajado muchos años en Brasil y había trabajado en Europa, la publicidad peruana era un desastre, era muy, muy mala. Era de verdad llena de estereotipos, llena de clichés. Y además con una impunidad, o sea, agarraban una canción de Madonna y le ponían la letra de Sparky's y la ponían al aire, ¿no? Entonces era Like a Virgin con la letra de Sparky's, o sea, come Sparky's, ¿no? Entonces, o sea, eso hoy le hubiera costado una demanda de 10 millones de dólares, ¿no? Pero en esa época en la televisión peruana salía el comercial y nadie decía nada. En ese contexto es que yo trabajaba. Pero rápidamente la crisis y el primer gobierno de Alan García y todo esto que yo no quiero recordar, ¿no? Hizo que me vaya rápidamente del país porque yo sentí que en este país yo no podía hacer el trabajo que quería hacer. Yo empecé a descubrir que la publicidad tenía un alcance, digamos, a la gente que obligaba a las personas que teníamos un poco de sentido social o sentido crítico a criticar, a hacer o sea, yo no me conformaba con que la publicidad no se revisara a sí misma y no se diera cuenta del poder que tiene de crear estereotipos y de crear distorsiones en la manera de ver la sociedad, ¿ya? Y después descubrí que en ningún lado, pero yo pensaba que era solo el Perú, ¿no? Entonces dije, voy a irme a algún lugar donde la industria publicitaria esté un poco más desarrollada. Y empecé una carrera que me llevó a emigrar por muchos lugares. Entonces, para hacer la historia rápida, trabajé en Ecuador un tiempo, después trabajé en Colombia muchísimos años, trabajé 11 años y allá fundé una agencia, que es una agencia muy famosa, que se llama Low SSP3, la P es mi nombre, ¿no? Y que es una de las agencias pues, más importantes del mundo en este momento. El año pasado fue nombrada la mejor agencia internacional del mundo por Advertising Age, que es esta revista muy importante de publicidad. Una agencia que es la única agencia latinoamericana que ha ganado un León de Titanium, ¿no? Bueno, el año pasado, este año ya Ogilvy Brasil también ganó, y es una agencia que ha ganado como 12 Leones en Cannes, o sea, es una compañía muy importante. En todo caso, yo fundé esa agencia y después me mandaron mis socios de Low, que es una agencia inglesa muy, muy, muy interesante, muy creativa, me pidieron que me hiciera cargo de Latinoamérica. Entonces me fui a Latinoamérica, que para las multinacionales Latinoamérica significa México, ¿no? Entonces, me senté en un edificio de 25 pisos, así, donde se miraba todo el DF, todo el tráfico, el smog, ¿no? Y el volcán. Y desde allí dirigía la publicidad de Low para Latinoamérica y tenía que coordinar un montón de países. Y después tuve una posición en Londres en el Creative Council que llamaban de Low, que era un grupo de 6 creativos que mirábamos la publicidad mundial. O sea, llegué, digamos, escalando hasta una posición muy, muy, muy importante de poder mirar, digamos, la publicidad en una perspectiva global. Y siempre buscando eso que me impulsó a mí a salir del Perú y que después siempre ha sido una característica por la que he peleado, que es que la publicidad tiene que tener una autocrítica y una revisión de su poder y alejarse de la creación de estereotipos de racismo, de clasismo y de muchas cosas. No siempre es posible, pero uno tiene que mantenerse alerta. Entonces, ha sido mi línea de trabajo, generar equipos que sean conscientes del poder de la publicidad y que la publicidad se puede usar para lograr cosas buenas. Después, en el año 2008, me retiré del mundo de las agencias porque me cansé, sentí que las agencias no tenían la capacidad de reinventarse a flor de piel, que era una cosa muy difícil, que las agencias estaban muy estancadas en general como industria. Los medios se han reinventado, los clientes mismos, muchos se han reinventado, pero las agencias seguían en su misma estructura, ¿no? Y entonces esta falta de comprensión de lo digital, esta falta de comprensión del tema de la interactividad de la comunicación hoy en día, de que tú puedes escuchar la voz de la gente y tienes que ser atento a cómo reaccionar rápidamente. Todo lo que el Internet en realidad ha traído como una revolución completa conceptual de cómo la gente nos comunicamos hoy en día, ¿no?
Las agencias eso no lo entienden, por más que digan, lo están empezando a entender, pero a la fuerza. Pero en el 2008, por lo menos, cuando me retiré, dije, no, no quiero seguir en una industria que tiene tanta resistencia a reinventarse. Por lo tanto, me dediqué a hacer otras cosas que ahora les voy a contar. Y, y por razones estrictamente familiares, un tema con mi esposa y su familia, decidimos, yo después de 24 años de haber estado fuera del país y ella después de 16 años de haber estado fuera del país, decidimos regresar al Perú. Entonces, cuando regresé al Perú, pues me encontré con Juan Saos, que es un amigo que conocía de hace bastantes años, y me propuso integrarme a Mayo. Y yo le dije, bueno, ok, ¿para qué quieres que entre yo a Mayo? ¿No? Porque Mayo es una agencia bastante grande y bastante próspera. Me dijo, porque yo quiero que esta agencia tenga un giro absoluto hacia el prestigio creativo. O sea, yo quiero que Mayo sea una agencia que no solamente tenga solidez, sino que tenga que tenga un legado, que deje una cultura creativa que no tengo en este momento. Entonces, yo lo que le dije a Juan es, Juan, para hacer eso necesitamos hacer una revolución, una cosa profunda, porque no, o sea, la creatividad o una compañía que tiene una mirada creativa no es algo que se construye con el deseo, se construye con talento, con estructuras de trabajo, con foco en lo que significa el producto creativo insistentemente, y él estuvo de acuerdo e hicimos algo que hoy, año y medio después, nos trae al punto en el que estamos, que es que Mayo se ha convertido en una de las agencias referentes en el mundo en este momento, y no estoy exagerando, en Cannes. O sea, vengo del Festival de Cannes y efectivamente Mayo Draft FCB Perú está en una lista muy privilegiada de las pocas agencias que han ganado 4 oros, ¿no?, en el festival, que la campaña con la que ganamos está en la boca de todos. Es una agencia famosa en este momento, o sea, ha hecho al Perú famoso, ¿no? Entonces, se logró en un año y medio, es decir, las cosas que uno plantea se logran si uno las hace, ¿no? O sea, yo tengo un moto personal que es diciendo y haciendo, ¿no? A mí no me gusta decir algo si no sé que lo puedo hacer, ¿no? Y no me gusta anticipar y que salga algo de mi boca que después no se va a poder cumplir, porque me parece que eso destruye el único capital real que tengo en el mundo, que es mi palabra, o lo que está asociado a mi palabra como director creativo. Esa es una introducción, pero vamos a hablar de otra cosa acá. O sea, quería más o menos que se pongan en marco de cómo trabajo, quién soy. Pero les quiero contar, y creo que esto puede ser un poco más inspirador, de dónde han venido algunas de las principales ideas que yo he hecho en mi carrera. Y al hablar de ideas no voy a hablar solamente de publicidad, voy a hablar de varias cosas. Yo tengo un problema o una virtud, depende de cómo lo quieran ver, muchas veces es un problema. Y es que hago muchas cosas, hago demasiadas cosas. Entonces yo soy el típico caso del dicho, el que mucho abarca poco aprieta. Lo que pasa es que me resisto a creer que ese dicho sea verdad, ¿ya? Entonces, y trato de hacer un montón de cosas. Hoy, a los 48 años, después de 5 años en psicoanálisis y un montón de experiencias traumáticas, he llegado a la posición en que acepto absolutamente que soy así. Ya no resisto el hecho de que soy una persona que quiere hacer muchas cosas, ¿ya? He pensado que es por ego, he pensado que es por inseguridad, porque me bulean en el colegio y quiero demostrarle al mundo que soy Superman. No sé, hay mil motivaciones. O simplemente porque tengo una cabeza que es inquieta y que necesita de probar muchas cosas. Pero eso ha sido una característica contra la cual he peleado, ¿no?, toda mi vida, y en este momento, repito, he llegado a aceptarla, y es un punto de partida que hace que es importante. Entonces, mi primera reflexión sería, si ustedes piensan que hacer muchas cosas en vez de ayudarlos a construir algo los destruye, pues piénsenlo muy bien, porque muchas veces el tener muchas inquietudes como una persona creativa termina llegando a un buen lugar si uno tiene paciencia y uno tiene disciplina. Y es lo que a mí me ha pasado. Yo he alimentado mis trabajos de un montón de cosas. Obviamente, también he hecho diferentes cosas que me permiten ver la evidencia. El tema es tener paciencia para llegar hasta ese punto, ¿no? Siempre digamos que el trabajo en publicidad ha sido como la constante que me ha llevado a tener básicamente una vida económica estable, lo cual, a pesar de que a muchas personas que tenemos inquietudes artísticas nos parezca
una cosa, todo el mundo lo desea, pero todo el mundo cuando tiene la oportunidad habla mal de eso, ¿no? No, que yo no, a mí no me interesa la plata. ¿Cómo te va a interesar la plata si de verdad, o sea, para comprarte un disco necesitas plata, para comprarte un disco duro necesitas plata, para tener una buena computadora necesitas tener la capacidad de hacerlo? Entonces, la estabilidad económica para mí era muy importante porque tenía muchos proyectos en la cabeza que sabía que no se insertaban en el mundo económico. Entonces dije, si quiero hacerlos, debo tener una base que me permita no tener las angustias financieras que me impidan hacerlo. Y la publicidad se convirtió en un lugar donde lo pude lograr. Por supuesto, hay que hacerla bien. O sea, dije, si voy a hacer publicidad, la voy a hacer bien, me voy a comprometer con hacer buena publicidad. Pero he hecho muchas cosas a lo largo de mi vida que tienen que ver, y muchas las sigo haciendo, y tienen que ver con mi naturaleza. No me resisto a ser una persona que hace muchas cosas. Entonces me puse a reflexionar para esto y dije, ¿de dónde vienen? O sea, la principal motivación para hacer alguna de las cosas que en este momento estoy haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acordé de algo. Este era mi juguete favorito cuando yo era niño. Ya era un triciclo rojo que tenía. Esa no es la foto, pero es lo más parecido que encontré en Google Images. ¿Ya? Entonces tenía ese triciclo rojo, pero la particularidad de cómo yo utilizaba el triciclo, y me acuerdo clarísimo cuando tenía 5 años, es esta. ¿Ya? Yo paraba mi triciclo y le daba vueltas a la rueda. Y entonces la rueda era como un disco que giraba y yo me ponía a cantar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que me cuentan mis papás. O sea, que yo le daba vuelta a los discos y cantaba. Y obviamente cuando ya tenía la edad para llegar al tocadiscos de mi papá, agarraba y ponía discos, y desde que soy muy chico, el disco de vinil, que era lo que había en esa época, era para mí una especie de fetiche de algo que me llevaba a un mundo mágico que era la música, que es algo que para mí ha sido una cosa esencial en mi formación y en mi vida. O sea, yo amo la música con todo mi corazón, pero la amo desde antes de que me acuerdo que la amo. O sea, ese era mi primer juguete. Yo no iba por el parque con el triciclo. Yo le daba vueltas y jugaba. Lo cual, por supuesto, 40 años después, me llevó a tener una carrera como DJ, ¿no? Y todavía soy DJ de vinil. Entonces, algo que hacía cuando yo era chiquito, este es, por ejemplo, un afiche de una fiesta en Berlín en el año 2011, en este lugar que se llama Suicide Circus, que es un club muy importante, donde yo soy el headliner, o sea, yo estoy primero, ¿no? Entonces, lo traje no para tirar panas, sino para decirles que efectivamente si uno tiene un foco, o sea, si hay algo que era real en mí, que era poner discos, ¿ya? Y entonces, si yo lo hacía antes de tener uso de razón, ¿por qué resistirme si es algo que amo hacer? Y después busqué la manera, ¿no? a lo largo de los años, y empecé a tener una carrera paralela como DJ de música electrónica, de classic house y de música experimental, siempre utilizando el formato de vinil. Ahora tengo otras salidas, digamos, para mi trabajo, pero esencialmente ese es un formato que todavía tengo. Y voy a hacer algunas fiestas acá tocando en vinil, ¿no? Y bueno, pues sí, es algo que está en mi corazón, o sea, que viene desde allá. Entonces, no me resisto a eso, lo dejo ir y va bien. Por supuesto, para ser un DJ hay gente que se dedica solamente a ser DJ, yo no, pero trato de hacerlo lo mejor posible y encuentro un tiempo para buscar la música, para seleccionarla, destino un dinero para comprar vinil. Como vinil no se encuentra mucho por acá, pues trato de hacer algún viaje a Berlín o a Nueva York en algún momento para comprar música. O sea, tengo una dedicación a ese pequeño espacio donde toco y donde soy muy feliz, ¿no? Otra cosa que me puse a pensar, por ejemplo, es cuál era mi libro favorito cuando yo era chico. Y este era mi libro favorito. Moby Dick lo debo haber leído 30 veces cuando era niño. Tenía una absoluta obsesión. Si mezclamos eso con esto que nos dicen a todos los limeños cuando nacemos, que es que un día Lima va a estar bajo las aguas, ¿no? Y que viene este tsunami, porque por lo menos eso es lo que me decían a mí, ¿no? Que Santa Rosa de Lima había dicho que Lima se iba a hundir, entonces que estábamos condenados. Entonces yo cuando estaba en Miraflores miraba el mar, así, ¿no? Decía, bueno, ¿cuándo viene la ola, no? Y por supuesto eso hizo que mi libro favorito fuera Moby Dick, que es esta historia de la persecución, el mar, el mar, el mar, el mar, el mar, como una cosa que me obsesionaba cuando era chico. Tenía 12 años, leía mucho este libro. Bueno, hay un
Después yo he tenido una actividad que me ha dado muchas satisfacciones y que hago con bastante seriedad, que es la carrera de artista visual, de videoartista, que está un poco ligado a mis intereses por la música electrónica. Cuando yo tenía 32 años, me metí de nuevo a la universidad cuando vivía en Colombia. Ya mi agencia estaba encaminada, ya tenía un equipo que podía trabajar bien y dije, bueno, es hora de volver a complicarme la vida. Entonces me metí a la Universidad de los Andes, que es una excelente universidad en Bogotá, a estudiar la carrera de arte. Y estudié completa la carrera de arte, porque a mí me interesaban expresiones del arte contemporáneo, como, como el videoarte, como el performance, como el arte conceptual en general, el arte de ideas más que el arte pictórico o el arte, digamos, plástico. Entonces, uno de los videos que más satisfacciones me ha dado, que ha tenido muy buena repercusión en las exposiciones que he hecho, es el siguiente. O sea, el único elemento, digamos, narrativo en esto es que yo empiezo a aparecer. Yo estoy por acá ahorita, me metí al mar, más o menos en esta época, esto fue en el año 2001, y empecé a dejar que el mar me saque, ¿no? Utilizando este mito bíblico de cuando a Jonás se lo traga la ballena, ¿no? Y obviamente hay toda una explicación que yo doy de este trabajo, pero esencialmente cuando pienso en algo que hice ya insertado en una carrera seria, muy académica como artista, como videoartista, pues está detrás en algún lugar de mi memoria la obsesión que tenía con Moby Dick y que tenía con el mar, que viene desde que era un niño, ¿no? Entonces ahí estaba y ahí apareció y entró y cruzó elementos. Dale para adelante, por favor. Cuando yo estaba estudiando en la Facultad de Arte, descubrí a una pintora que se llama Agnes Martin, que es una pintora norteamericana que ha muerto hace poco, muy longeva, vivió muchísimos años, que es cuando a mí me gustaba la pintura, esta era mi pintora favorita. ¿Ya? Este es un cuadro que es muy grande, es un cuadro de 2,50 metros por 2,50 metros, o sea, es un cuadrado gigantesco, y esto está hecho de pequeñísimas líneas, 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 líneas. El trabajo de Agnes Martin en general está insertado un poquito en la tradición de lo que se llama el minimalismo norteamericano, el minimalismo pictórico, que consiste en trabajar formas muy desnudas, formas muy simples, muy esenciales, ¿no? Sin recarga de color, sin recarga de curvas, casi todas son cosas lineales, porque precisamente, por lo menos en pintura, significa llegar como a la esencia de lo visual, a la síntesis absoluta de la visualidad. Es una corriente más bien norteamericana de los años 60, ¿no? El minimalismo. Bueno, a mí básicamente la pintura de Agnes Martin me encantó, me obsesionó desde que la conocí. O sea, me imaginaba a una señora, digamos, ella vivía además en un rancho, no vivía en Nueva York, en uno de estos lugares, estaba muy retirada de la vida pública, y estas franjas que ustedes ven acá son líneas delgaditas que ella pintaba en esta tela, ¿no? Entonces iba creando eso. Entonces yo me imaginaba a esta señora pintando pues 400.000 líneas, ¿no? Toda su vida, líneas, 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 y me pareció una manera hermosa de vivir. Me parecía que tenía una cosa bastante zen detrás, una cosa que también era manufactura. En fin, digamos que tenía una influencia muy fuerte de esto, de Agnes Martin, pero en el año 2006, esto pues lo conocí en los 90, ¿no? En el año 2006, cuando estaba en Low México, hice esta campaña que ganó varios leones en el Festival de Cannes. Es una campaña para el Museo del Niño. El Museo del Niño, que es el Papalote, que está acá, que es un museo muy conocido en México para niños, tiene un IMAX. O sea, el IMAX es la pantalla gigante, ¿no? Entonces, esta es una campaña que hicimos, digamos, para explicar que había un IMAX en el Museo del Niño. Entonces, no sé si se dan cuenta del detalle, ¿no? La siguiente, por favor, ¿no? Es la típica manito del perro, ¿no? Pero es para expresar efectivamente qué tan grande es la pantalla, ¿no? Y aquí, entonces, esto ganó 3 leones en Cannes en el año 2006. Fue un trabajo que logramos que por primera vez en la historia de Low México ganara leones de plata en el festival. Pero lo interesante es que si se ponen a pensar, hay una vibración, una reverberación de este minimalismo que de alguna manera, o sea, cuando yo vi las primeras, me trajeron esta idea y yo la vi,
era mucho más recargada, era una foto, o sea, no tenía esta cosa tan esencial de reducir la comunicación a su mínima expresión. Estoy seguro que la idea era buena, pero la solución visual de hacerlo con este grado de síntesis es lo que le valió el león. Y estoy seguro que eso proviene en mi cabeza de haber apreciado la pintura minimalista, la de Agnes Martin, por ejemplo. Ahora, vamos una más. Cuando ya no estaba tan interesado en la pintura, sino en otras expresiones del arte contemporáneo, descubrí esta obra, ¿no? Vamos a ver un poquito. Este es de dos artistas suizos que se llaman Fischli y Weiss, ¿no? Y que hicieron esta obra que se llama Como las cosas funcionan, o Como las cosas son, The Way Things Are. ¿Ya? Durante una hora, este video dura una hora, pero no lo vamos a ver completo. Estos patas se demoraron como 2 años en un gran hangar, a armar toda una sucesión de causa y efecto con unas cosas y simplemente soltaron lo primero y todo genera en tiempo real, ¿no? una sucesión de causa y efecto. Y es una de las piezas clásicas del videoarte, pero también de la relación del arte con la ciencia y el arte con el funcionamiento del mundo, ¿no? Bueno, esto fue una gran influencia para mí cuando conocí este trabajo en los años 80. Ahora les voy a mostrar el primer león que yo gané en el Festival de Cannes, que es un comercial que hice cuando estaba en McCann Erickson, Colombia, y es, bueno, ahí ven. Ya. Claro, o sea, no sé exactamente cuál es la relación entre el video de Fischli y Weiss y este comercial, pero estoy seguro que hay una relación. O sea, estoy seguro que hay algo que tiene que ver con mi interés en cómo funcionan las cosas o cómo dejan de funcionar, ¿no? Que se expresó en este trabajo. Ahora, no es que en ningún caso les estoy diciendo que cuando salió el aviso del papalote yo dije, Agnes Martin, no, cuando llegó el trabajo, no. Son relaciones que son completamente inconscientes, pero que están ahí. Les voy a mostrar otras cosas. Por ejemplo, yo tengo una mamá que es protestante, ¿ya? Que es lectora de la Biblia así absolutamente fanática y devota, ¿no? Y luterana, además de una tradición, digamos, protestante clásica. Y por mucho tiempo cuando estaba estudiando y después, fui muy fanático del pensamiento de Michel Foucault, ¿no? Que es todo lo más contrario a la Biblia que pueda existir, ¿no? O sea, un filósofo francés muy importante cuya línea de trabajo es, por un lado, el tema de la represión contra la libertad sexual. Él era un activista gay muy importante, ¿no? Y por otro lado, contra el placer, contra la idea de placer, y por otro lado, el tema de la prisión. Ya una de las cosas más importantes que él trabajó era el tema de las exclusiones a las personas diferentes. O sea, toda la idea política que está detrás de encarcelar gente, de separar a los locos en un manicomio, de separar a la gente que no es normal de la normalidad, que según su manera de ver o sea, en los tratados que él ha escrito, el más importante es el de la historia de las prisiones, ¿no? Es bastante profunda la manera en que él plantea y polémicamente plantea que efectivamente el diferente es el que atenta contra un orden que alguien quiere que sea así y se le hace, o sea, y hace que tú tengas miedo de ser distinto porque puedes ir a este lugar de exclusión, pero es una manera de perpetuar una ideología dominante. En fin, estas dos cosas, que en este lado está la devoción cristiana y para el caso que les voy a mostrar está la idea concreta que proviene de la Biblia que mi madre me inculcó y me hizo leer y me hizo ir a algunos cultos hasta que ya no pude más, ¿no? Tiene esta idea, por ejemplo, de quién dio más, la parábola cuando Jesucristo dice, ¿no? Dos viudas dieron una moneda, una viuda pobre dio una moneda y una viuda rica dio una moneda. ¿Quién dio más si dieron la misma moneda? Entonces la viuda pobre dio más porque ella dio todo lo que tenía a la caridad, en cambio la viuda rica dio lo que le sobraba. Es una cosa tremendamente cristiana, digamos, ¿no? Tremendamente bíblica. Bueno, les quiero mostrar un caso que seguramente han visto que sucedió la semana pasada. Cada año
Noble Corazón de la Fundación Peruana de Cáncer reúne fondos para ayudar a cientos de niños y adultos con este terrible mal. Pero la cosa está difícil. Desde hace 3 años, la colecta no llega a su meta, pues cada vez hay menos corazones solidarios que colaboren en la calle. Por eso esta vez decidimos ir a buscarlos a otro sitio, a uno donde nadie cree que existe. El Castro es uno de los penales más bravos del país. Aquí nos reunimos con los líderes de cada pabellón para mostrarles un video donde los niños con cáncer les pedían ayuda. El reto consistía en que ellos mismos hicieran la colecta entre su gente. Aceptaron y les dimos 5 días. Esto me hace sentir útil, me hace sentir libre. Jamás imaginé que podían creer en nosotros. Dale tu bendición, ponle corazón. Castro dice presente, apoya sin condición. Juntando de sol en sol, cumplimos nuestra misión. Así reciban este apoyo desde la prisión. Es como que fueran mis hermanos, ¿no? Que tuvieran una enfermedad, algo, ¿no? Y que todo el nombre del pabellón y el penal, que lo queremos mucho y lo apoyamos cuantas veces quiera. A todos los niños que sufren de cáncer, no pierdan las esperanzas. Acá estamos nosotros para apoyarlos en todo. Tu lucha es nuestra lucha, tu tristeza es nuestra tristeza, tu sonrisa es nuestra sonrisa. Me hubiera gustado que de repente ustedes pudieran haber estado en ese momento, pero que viéramos y vieran cómo la gente en ese momento donó de esta arma, salió y todos sienten una alegría tremenda. Vas a permitir que el cáncer gane, que el cáncer venza, que el cáncer se lleve a los niños. ¡Me vas a ayudar! La gente ha cambiado mucho, la gente está unida, como que quisieran que esto todavía continuara y seguir colaborando y estando juntos y arreglando. No, pero yo estoy totalmente convencido que esto que hemos hecho hoy, el de arriba, se está perdonando muchos pecados de muchos. Sientan nuestra fuerza. Es lo único que les podemos dar, nuestra fuerza. Te cuento, cuando esto empezó, la idea fue ayudar a los niños, pero al final nos ha ayudado a todos nosotros, porque nos hemos dado cuenta que somos humanos. ¿Habían visto esto? ¿Habían visto este caso? Esto es algo que acaba de suceder la semana pasada y ayer recibimos la información que Ponle Corazón ha batido el récord histórico de recaudación. Nunca habían recaudado tanto dinero como después de esta acción. Y esto solamente salió en el internet, pero apoyado por los medios de comunicación como una noticia. Entonces, cuando el equipo creativo que trajo, yo a principios de año, sabemos que tenemos la colecta en julio y convoqué a todo el equipo y dije, quiero que todo el mundo me traiga ideas para Ponle Corazón y vamos a escoger la mejor. Y la dupla que me trajo esta idea, o sea, cuando yo la escogí como la mejor idea que había venido del equipo y la que teníamos que sacar adelante, no tengo ninguna duda que en algún lugar de mi cabeza saltó Foucault y en el otro saltó la Biblia, porque es la mezcla absoluta de estas dos preocupaciones que yo tengo. Vamos un poquito rápido. Por ejemplo, este es uno de mis músicos favoritos de todos los tiempos. Se llama Ryuichi Sakamoto. Es un músico experimental que un poco como o sea, el trauma que yo tengo de que hago un montón de cosas, bueno, hace música de todo tipo, ¿no? Desde música electrónica hasta música solo para piano, hasta música para películas. Es un compositor alucinante. Y este es un proyecto que hace con... Dale un poquito hacia la mitad, por favor. Es un proyecto que a mí me encanta, que lo hace con un músico alemán, dale por acá, que se llama Carsten Nicolai, su nombre artístico es Alba Noto. Lo que hacen es lo siguiente, Ryuichi, dale un poquito de volumen, eso aquí, ya, eso. Ya. Ryuichi toca una nota en el piano o un acorde, y Alba Noto recibe la señal análoga, entra a su computador, él la procesa digitalmente y la convierte en pequeñas fracciones, en microfracciones de sonido alteradas electrónicamente, pero proviene de ahí.
y esas partículas a su vez generan unas visuales en una pantalla. Entonces lo que uno está viendo es arte visual hecho con el sonido. O sea, el sonido está de una manera generando espontáneamente cosas visuales. Lo que me encanta de este proyecto, bueno, después lo pueden ver Sakamoto y Alba Noto, ¿no? Es que es como la síntesis de la síntesis. Es como sacar absolutamente de un material acústico a través de otro medio, convertirlo en algo digital y a su vez hacer arte que simplemente es un sonido atmosférico, ¿no? Y que el arte que esto genera visualmente son simplemente líneas y puntos. O sea, la esencia de la esencia. O sea, cómo desproveer a todo el arte de todo lo que es superfluo para dejar lo que es esencial, que tiene que ver con mi gusto por el minimalismo, ¿no? Les quiero mostrar ahora, esto es un poema de un libro que publiqué que he traído para regalarles, porque por supuesto no se vendió nada, ¿no? Entonces lo publiqué en Colombia y este es un poema que escribí que yo considero que es el poema más esencial para mí, ¿no? Y porque para mí está resumida la historia de mi vida aquí, pero son solamente 3 frases. ¿Para qué una casa grande si el corazón no se da cuenta? ¿Para qué un corazón grande si la casa no es mía? ¿Para qué un corazón y una casa si la tierra es tan grande? Que es las 3, esto resume para mí lo que para mí era la vida en ese momento, ¿no? Viajar de país en país, no tener una raíz, no tener un lugar, buscar conocer la tierra, conocer el mundo. Es como un poema del desarraigo, pero a mí lo que me interesa aquí es lo formal. Como este poema, cuando lo empecé a escribir, era larguísimo, tenía como 3 páginas. Y fui bajándolo y bajándolo y bajándolo y bajándolo y bajándolo hasta que quedó eso. Entonces, eso sin duda proviene hay una relación absoluta entre que me guste Sakamoto y que yo escriba así. Vamos, porque creo que estamos tarde. Y esta es una última reflexión. No sé si conocen esta foto de Roberto Huarcaya. Está muy chiquita, no la conseguí en internet. Es una foto muy famosa que ganó un premio importante en Brasil. Esto es Agua Dulce, ¿no? Este es el Regatas y esto es Agua Dulce, ¿no? Entonces, aquí, digamos, es como si esto fuera un mundo y esto fuera otro, ¿no? La cantidad de gente. Y esta foto es muy emblemática y representa algo que odio profundamente de mi país, que es la exclusión. Que por más que ahora la inclusión sea una palabra de moda, eso no significa que esté cambiando. Y definitivamente hay cosas muy políticas que forman parte de mi esencia y que en su momento, cuando yo me fui, de pronto no tenía tan claras, pero hoy me quedan mucho más claras. Y soy el primero en decir públicamente que el crecimiento, bueno, Humala lo ha dicho explícitamente, pero no sé si lo dice sinceramente. O sea que el crecimiento económico sin inclusión social no tiene ningún sentido. Claro, por supuesto, pero hay que hacer algo para cambiarlo, ¿no? Efectivamente no se puede hablar de un progreso si este Perú es invisible a este Perú, ¿no? O sea, porque es invisible. Y ahora les voy a mostrar el trabajo que sale. UTEC, the University of Engineering and Technology, was about to open the application period for 2013, so they needed to call students' attention. Not just any student, but those who want to change the world, like UTEC does. So we decided to start by changing our city. Lima and its surrounding villages are located in the coastal desert of Peru. In this place, there are many people suffering from the lack of potable water. Acá en este pueblo de Pujama, todos, su mayoría, sacamos agua de pozo. Y no es agradable y es contaminada. The presence of rain in this region is almost zero, but the atmospheric humidity is about 98%. Inspired by this, we worked as a team, UTEC and the agency, to build the first billboard that produces drinking water out of air. The billboard has a unique technology that captures the air humidity and turns it into drinking water. Cada generador atrapa lo que es la humedad del ambiente. De ahí pasa un sistema de osmosis inversa. Cada tanque almacena el promedio de 20 litros. Las 5 máquinas van a hacer este proceso y se va a almacenar todo en un solo tanque. The billboard has already produced thousands of liters of drinking water. That equals the water consumption of hundreds of families per month. La propuesta forma parte de una campaña que realiza una universidad para promocionar el proceso de admisión.
UTEC applications in 2013 increased considerably, which means that in the near future, more engineers will be working to change the world. ¿No? Que pongan en diferentes lugares, ¿no? Que es posible en cada anexo, en cada caserío, en cada pueblo, para que el agua sea generada por medio de los paneles, ¿no? Un agua que realmente nos da vida, ¿no? Esta es la pieza publicitaria más famosa en la historia de la publicidad peruana en este momento en el mundo. O sea, no voy a hablar de la cantidad de repercusiones que ha tenido en todos lados. Esto ha salido desde Al Jazeera hasta la BBC de Londres. Ha hecho famoso absolutamente al Perú, a UTEC, y bueno, ha ganado 4 Leones de Oro. Pero esto proviene de un principio con el que yo trabajo y que trato de inculcarle a mi equipo. ¿Cuál es la idea esencial fuera de que la ingeniería tiene que servir para modificar la realidad a favor de la gente? No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando uno va a Asia, porque este panel está cerca de Asia, llegando a Asia, digamos, la publicidad en general hace invisible a la gente que vive ahí. Uno no se acuerda que hay gente muy pobre que vive en ese camino, o trata de no acordarse, ¿no es cierto? Este panel lo que hace es te obliga a pensar, trayendo a la gente que no tiene agua y que vive, digamos, a la sombra de este símbolo del desarrollo económico que son los balnearios caros de Lima, obliga a la gente a pensar que hay gente alrededor que tiene unas carencias y que la ingeniería tiene que solucionarlas de alguna manera. Entonces, hay un tema sociológicamente relevante detrás de una profesión como la ingeniería en un contexto en que el Perú necesita ingenieros porque es un país que está creciendo. Entonces, sin duda, hay una idea fuerte detrás de esto que es una campaña de publicidad, pero que ha tenido una repercusión muy grande. Bueno, voy a terminar. Cuando esto lo leí en un libro de Freud, ¿no? Y me puso muy nervioso, ¿no? Dice, la neurosis es la incapacidad de aceptar lo ambiguo. Es una cosa que decía el viejo Freud, ¿no? Y sí, efectivamente, probablemente yo fui muy neurótico durante muchos años porque todo esto que les he contado, y como lo dije al principio, a mí en vez de producirme paz, me producía angustia, que es, ¿por qué hago tantas cosas? O sea, ¿por qué quiero hacer todo? ¿Por qué? O sea, quiero ser DJ, y quiero tocar guitarra en una banda, y quiero escribir poesía, y quiero hacer arte visual, y trabajo en publicidad, y además tengo 3 hijos, ¿no? Y encima quiero jugar tenis. O sea, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Y esto me producía, ¿por qué soy ambiguo? Porque no soy una sola cosa, el que mucho abarca poco aprieta, ¿verdad? ¿No? Y creo que, no digo que no sea completamente neurótico, pero creo que he logrado ponerme en paz conmigo mismo a partir de simplemente aceptar de que si, o sea, esto es, digamos, lo que me angustia. Soy artista, soy poeta, soy músico, soy lingüista, porque eso es lo que estudié, soy creativo publicitario, soy editor de revistas, porque edité una revista en México de música, soy productor de música, porque lo he hecho, soy gestor cultural, soy DJ, soy profesor. Pues algo tengo que estar haciendo mal, ¿no? Pero aceptar que todo eso contribuye a que yo sea una persona más feliz y que haga un trabajo más relevante es lo que en este momento me tiene aquí.